bienvenido. Dios, amén. Gloria a Dios. Me faltó mucho pueblo. Bienvenidos a la casa del Señor. Elizabeth, bienvenida a la casa de Dios. Y por primera vez nos está visitando, levante la manita allí. Por primera vez. ¿Quién vino por primera vez? Todos hemos venido. Bueno, bienvenido a la casa de Dios. Amén. También le damos la bienvenida al Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar y a todos los hermanos que a través de la aplicación Zoom están conectados con nosotros para recibir una palabra de bendición. Le damos la bienvenida al Ministerio Vitis. Amén. Gloria al Señor. Dale. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos todos sentaditos ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta madrugada, cuando me levanté a las 4 de la mañana y hablaba con Dios para preguntarle la palabra, a 4 de la mañana, para preguntarle la palabra del Señor que traía para nuestras vidas hoy, y me trajo un episodio de mi vida cuando comencé en el ministerio, no en el ministerio pastoral, cuando comencé caminando con Jesús. Yo lo he comentado algunas veces acá, se había presentado un problema en la congregación en donde el maestro, el único maestro de adultos y de jóvenes, tenía que irse violentamente. Y aunque quizás había cosas en su corazón para ver qué iban a hacer sin él en la congregación, y hubo alarma en la congregación, el Señor le dio una respuesta a mi pastor diciendo: tengo reservado a alguien para ese puesto. Y yo quiero hablarles hoy de una generación reservada, una generación que Dios ha preservado, ha guardado para tiempos difíciles, tiempos en donde el Señor tiene que comenzar a mover su ejército. Recuerdo que mi pastor comenzó a alarmarse porque ya se estaba acercando el domingo y no había un maestro. No había un maestro para poder sustituir al maestro que estaba. Y quizás, como les digo, porque después pasaron muchas cosas, quizás en el corazón de ese maestro decía: yo soy indispensable y vamos a ver qué van a hacer cuando yo me vaya. Pero el Señor le dijo a mi pastor que él iba a levantar a alguien. Y recuerdo que mi pastor, según lo que él nos contó, él le puso un vellón a Dios, porque él quería saber a quién iba a levantar como el próximo maestro de la escuela dominical de adultos y de jóvenes. Y el pastor dijo: yo voy a dar la palabra este domingo, pero quiero decirte algo, Señor, que la persona que se levante a explicar tal cual yo dije la palabra, ese sea el maestro de la escuela dominical. Y así pasó. Mi pastor dio la palabra y después mi pastor hizo una pregunta: ¿quién de los que están aquí que escucharon la palabra me puede decir todo lo que yo dije? Y yo levanté la mano y yo se lo digo, y comencé a decir yo los versículos que digo y todo lo que yo dije, todo lo que mi pastor dijo. Inmediatamente mi pastor se dio vuelta, agarró unas guías y me las entregó y me dijo: la próxima semana eres la maestra de la escuela dominical. Y me dijo, porque el Señor dijo: yo tengo preservado a alguien. Y el Señor en este tiempo tiene una generación reservada. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Romanos capítulo 11, en donde el apóstol Pablo está dando una introducción y está dando una explicación de lo que sucedió o de lo que iba a suceder con Israel. Y él comienza a dar un ejemplo de Elías. Quiero que me acompañe allí a Romanos capítulo 11, en el versículo 2, en donde Dios Dios está hablando a través de Pablo y está diciendo que el pueblo de Israel no estaba siendo desechado, sino que había un proceso en el pueblo de Israel.
tenemos Romanos capítulo 11, versículo 2. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y viene una pregunta. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura ¿qué? Matarme. Pero, versículo 4, otra pregunta. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado, dice Dios. ¿Qué había en el corazón de Elías? Solo yo quedé. A todos los profetas le dieron muerte, pero yo quedé. Señor, solo yo, y yo prefiero morirme. Y viene Dios y le dice: yo he reservado una generación. Hay una generación que he reservado para este tiempo. Hay una generación en la Nueva Jerusalén que Dios ha reservado para este tiempo. Yo no sé si usted está entendiendo la introducción del mensaje. Hay una generación reservada. Dios preservó, cuidó, guardó una generación para después mostrarla. Hay una generación reservada. Y comenzó el Señor, me puse ahí a lavar los platos y Él comenzó a hablarme. Y a través de, paseándome por las Escrituras, me dijo: te voy a mostrar la generación que yo reservé. Ustedes se acuerdan unas prédicas pasadas que hablamos de Aarón, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que a Aarón le quitaron la vestidura para dársela a su hijo Eleazar? Yo quiero que usted me acompañe al libro de Números en el capítulo 27. Número capítulo 27, en donde el Señor me comenzó a mostrar las Escrituras. Números capítulo 27, en el momento que, versículo 12, en el momento que le toca ahora a Moisés dejar el pueblo. Versículo 12, capítulo 27 del libro de Números, versículo 12. ¿Sí lo tenemos? Amén. La Biblia dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. ¿Cuándo Moisés iba a ir a ser reunido con Aarón? Después de ver lo que Dios quería que viera. Y dice la Biblia: pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Saben? Me llama la atención porque es que Moisés no se puso a interceder para preservar su vida. Moisés no se puso a interceder para preservar su lugar, su llamado, su ministerio. A Moisés no le preocupaba irse con Dios. A Moisés lo que le preocupaba que era lo que iba a dejar. ¿Y a quién iba a dejar después que él se fuera? Fíjense, si somos nosotros a quien Dios nos dice: hoy te vas,
comenzamos a orar, a clamar, a llorar para que Dios nos dé como Ezequías una oportunidad. Recuerde que cuando Dios le habló a Isaías para decirle a Ezequías que ordenara su casa porque tenía que morir, y no era que su casa estaba sin barrer, no era que su casa estaba sin arreglar, era la casa que él estaba gobernando y su vida también, su propia casa, y que tenía que ordenar. Él le tuvo que pedir a Dios misericordia y Dios le entregó 15 años de vida. Diciéndole Ezequías, acuérdate de las obras que hice. Y Dios se acordó. Pero ahora a Moisés le dice en el número 27, es tiempo de partir. Es tiempo de que mires lo que yo un día te dije que te iba a dejar que entraras. Que no te pude enseñar, no puedes entrar porque fuiste rebelde en las aguas de la rencilla cuando no me santificaste y no me glorificaste a mí. Tú y Aarón se quisieron llevar mi gloria y yo no la comparto con nadie. Es tiempo de partir. Entonces Moisés no se enfoca en su vida. Moisés recuerden que ya tenía 120 años. 40 años vivió en palacio, 40 años con el suegro y 40 años en el desierto, con el pueblo de Israel. 120 años en donde Moisés dijo, está bien, pero yo necesito que me concedas lo último, un último deseo. Y es que coloques a alguien que tenga la capacidad de poder llevar y ministrar a un pueblo. Que haya alguien con tu espíritu, porque le dijo Dios de los espíritus. Coloca a alguien allí para que lleve la congregación. Él no le dijo a Dios, serán mis hijos. Él le dijo, tú eres el que vas a colocar a alguien para que dirija esta congregación. Seguimos leyendo, amén. Entonces, en el versículo 16, ¿verdad? Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés le estaba diciendo, coloca un nuevo pastor. Ya mi trabajo terminó. Mi trabajo se terminó, coloca un nuevo pastor. Para que esta congregación no ande como ovejas sin pastor. Y dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y dice la Biblia, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por manos de Moisés. Wow. Es impresionante lo que nosotros podemos escudriñando las escrituras. Primeramente, de que ninguno de nosotros somos indispensables y que creemos y le decimos a Dios que si yo no estoy, entonces la cosa no camina. Si yo no soy la que oro, la cosa no camina. Si no soy la que predico, las cosas no caminan. Dios dice, yo me estoy preservando, yo me estoy reservando una generación que esté dispuesta a hacer hasta el doble que tú hacías. Pero estamos viendo a un Moisés que sabía que su tiempo se había terminado. A un Moisés que aunque tenía dos hijos, uno llamado Gerson y el otro Eleazar,
sabía que sus dos hijos no estaban capacitados para llevar la carga de una congregación, porque se necesitaba algo en el que los hijos no tenían, que lo tenía Josué. Una de las cosas que tenía Josué no solamente era el espíritu, como dice la Biblia. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 33, en el versículo 11, dicen las escrituras que Dios le hablaba a Moisés cara a cara, y que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube descendía, la gloria de Dios descendía. Dice la Biblia que Moisés salía del tabernáculo de la reunión y se iba a su campamento, y dicen las escrituras, pero, diga conmigo, pero, la Biblia dice, pero su siervo Josué nunca se apartó de la presencia de Dios. O sea, no era porque Josué se iba a ganar el cargo por una lotería. No era porque Josué era el más aguerrido, era porque Josué amaba la presencia de Dios. Y aunque Moisés se apartaba y salía del tabernáculo, la Biblia dice en el versículo 11 del capítulo 33 de Éxodo que Josué nunca, y cuando dice nunca, ¿qué significa? Nunca. Nunca se apartaba de la presencia de Dios. Y Moisés, después de hablar con Dios, y sabiendo que en el momento que iba a subir a la montaña, al monte, e iba a divisar la tierra prometida, sabía que ya no le iba a tocar. O sea, ya sabía Moisés que ya no iba a seguir dirigiendo a un pueblo. Es más, dice la Biblia que cuando Moisés murió, Dios fue quien lo enterró, para que nadie consiguiera el cuerpo de Moisés. El pueblo de Israel, recuerden cuando estábamos hablando en la semana antepasada de Aarón, una de las cosas que hizo que Aarón hiciera un becerro de oro era porque el pueblo estaba idolatrando a Moisés. Y como el pueblo estaba idolatrando a Moisés, ellos necesitaban ver a alguien para poder regresar a Egipto. Y para poder guiar, digo, este Moisés tiene 40 días allá metido, no sabemos qué le pasó, necesitamos un Dios. Ellos no estaban procurando al Dios de Israel, sino que estaban procurando al Dios Moisés. Recordando lo que dice la Biblia, que Dios le dijo a Moisés, tú serás Dios para Faraón, no para la congregación. Para Faraón serás Dios. Entonces viene Dios y le dice a Moisés, por lo que pasó en la rencilla, en Números 20, cuando no me glorificaste, porque este Moisés, dice la Biblia, que era un hombre más manso de la tierra. La Biblia dice que era un hombre manso, pero la congregación era rebelde. Y por ser la congregación rebelde, Moisés comenzó a hablar lo que no tenía que hablar. Y Moisés comenzó de tanta indignación que tenía por el pueblo, porque Dios le hablaba, Dios le daba agua, Dios le daba codorniz, Dios le daba maná, Dios lo guardaba con las nubes, Dios lo cubría y les daba fuego en la noche. Aún así, el pueblo seguía rebelde. Y por el pueblo rebelde, Moisés dijo esas palabras: Aarón y yo vamos a sacar agua de esto. Y eso le costó entrar a la tierra de la promesa. Ahora, espiritualmente Moisés no podía. Espiritualmente, el significado espiritual, Moisés no podía entrar a la promesa. Recuerden que Moisés representaba era la ley. Y por representar la ley no entra en la promesa. Si usted me acompaña a la Biblia, el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, la Biblia dice, de modo que sirvió la ley, dice, la ley fue añadida hasta que llegara la simiente. O sea, de que la ley no podía introducirse a la promesa, la ley señala la promesa. ¿Cómo la ley señala la promesa? Porque la ley te dice a ti que estás pecando. Es la ley la que te dice que estás en fornicación. Es la ley la que te dice que estás en adulterio. Es la ley la que te dice que estás en idolatría. Es la ley la que te dice que andas en celo, en contienda. La ley. Pero cuando usted y yo nos arrepentimos, buscamos un Salvador, y es cuando viene la gracia. Y la gracia es la que te introduce en la tierra prometida. Entonces Moisés, como significaba la ley,
Moisés, como le escribió los 5 libros, él significaba la ley. Pero Josué significa el que salva. Es más, el nombre verdadero de Josué era Oseas. Y Moisés se lo cambia. Y Oseas también significa el Salvador. Josué era un prototipo de Cristo. Moisés de la ley. Moisés llevó hasta la frontera donde la ley puede llegar. La ley no puede pasar a la gracia. Moisés llevó hasta la frontera y después le dijo a Dios, ahora levanta uno que tenga la gracia. Levanta uno que comience a repartir las promesas que tú dijiste. Y levantó a Josué. Y dice la Biblia que delante de toda la congregación lo tuvo que hacer. Para que toda la congregación se diera cuenta que Dios había dicho de que después de Moisés se había reservado a uno. Había millones de jóvenes en ese lugar. Pero después de Moisés fue Dios quien escoge. Porque Dios fue quien escogió y una de las cosas que Dios le dijo a Moisés fue, entrégale tu cargo. O sea que Moisés también se tuvo que haber quitado algo. ¿Y qué era lo que cargaba Moisés? La vara. ¿Ustedes se acuerdan en Éxodo 14 cuando Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo, una vara. Bueno, dale al mar. Aparte de a través de la imposición de mano que le estaba entregando, dice la Biblia, con tu imposición de mano le vas a entregar tu virtud. Se lo vas a entregar. Pero le vas a dar también el cargo delante de todos. Pero ese día no murió Moisés. Tuvo que escribir Deuteronomio. Para entonces Moisés entregarle el cargo a un hombre que Dios le dijo, vamos al libro de Josué capítulo 1. Porque no es fácil, tampoco es fácil ser una generación preservada y reservada, una generación que viene a sustituir a un líder. No es fácil. No es fácil sustituir a un Moisés. No es fácil. Y a Josué le tocó sustituirlo. Leemos en el capítulo 1 del libro de Josué. ¿Aconteció cuándo? ¿Después de qué? Después de la muerte de Moisés. En ningún momento, fíjense algo. Josué fue escogido el número 27. Fue escogido, fue llamado por el Señor para entregarle el cargo de Moisés y no ejerció hasta que Dios no le hablara después de la muerte de Moisés. Dice la Biblia. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Qué tremendo, porque era que Josué estaba siempre en la presencia de Dios, aunque Dios no le hablara. Pero él estaba allí. Josué pudo ver cómo descendía la gloria. Josué pudo ver escuchar cómo Dios le hablaba con truenos, con relámpagos a Moisés y cara a cara. Pero Dios no le hablaba. Y para que Dios le hablara a Moisés, a Josué, tuvo que morir Moisés. Y dice la Biblia, después de la muerte de Moisés, Dios le habló. Yo no sé qué es lo que tiene que morir en nosotros. Porque no estoy hablando solamente de una muerte física. Que hay cosas en nuestras vidas que tienen que morir y por esa razón Dios no nos habla. Por eso no escuchamos. ¿Cuál es el Moisés que tiene que morir en tu corazón? ¿Cuál es el Moisés que has entronado en tu corazón que tiene que morir para que Dios te pueda hablar? Y que Dios te pueda decir, siervo, tú eres mi próxima generación reservada. A ti es que te voy a hablar. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dice? Levántate. Acciona.
acciona, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, yo os he entregado. Primero, Dios le habló, le dijo que se levantara, que pasara el Jordán. Le dijo, te entregué una tierra. Yo les entregué a ustedes una tierra. ¿Sabe? Moisés diseñó el croquis, se puede decir, los planos. Los planos de cómo iban a estar distribuidas las tierras por tribu, por familia. Moisés lo hizo, el plano, el croquis, pero quien tuvo la tarea de entregar el terreno, la promesa, fue Josué. Y Dios comenzó a darle instrucciones. Josué, estás en luto, es verdad. Estás triste, es verdad. Pero te tienes que levantar porque yo hoy te hablo. Hoy te estoy hablando y te tienes que levantar. Porque hay mucho trabajo por hacer. Necesitas levantarte. Dígale que está a su lado, necesitas levantarte. Nosotros que sacuda al que está a su lado. Reacciona. Porque ya Moisés no va a estar contigo y te toca a ti levantarte. Y dice la Biblia, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y esto me llama la atención porque Dios coloca un límite y hay gente que se quiere sobrepasar los límites y Dios le está diciendo aquí, mira, de ustedes va a ser esto hasta aquí. Y hay gente que quiere ir más allá y por eso viene con el rabo entre las piernas. Porque Dios no nos mandó. Dios le estaba diciendo a Josué, vas a hacer esto, desde aquí hasta aquí, no te pases, porque es hasta allí. Nadie, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando Dios dice que nadie es nadie, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, pero tienes que esforzarte. El versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú, dígale que está a su lado, porque tú, dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, le dice Dios en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que Dios le estaba diciendo, tuviste un buen maestro a tu lado. Ese hombre te enseñó palabra. Ese hombre te enseñó cómo ibas a conducirte. Los estatutos, los mandamientos. Esfuérzate y soy muy valiente porque tienes que hacer todo conforme a como Él te enseñó. En otras palabras, Dios diciendo, porque yo le enseñé a Él y Él te va a enseñar a ti. Herencia, legado, que le estaba dejando Moisés a Josué. Y Dios se lo estaba recordando. Pero le digo, pero tienes que ser muy valiente. No es fácil. No es fácil ser una generación reservada. No es fácil que se quite una persona y que se coloque otra. Muchos los van a rechazar, otros los van a recibir. Pero son más los rechazos que el recibimiento. Pero dice la Biblia, verso 7, ¿verdad? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, no te apartes de la palabra, no te apartes de la ley. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda.
necesitas estar enfocado en lo que dicen las Escrituras. Y dice la Biblia para que prosperes. O sea, el Señor nos está diciendo que si nosotros nos apegamos a lo que dice la Biblia, vamos a ser prosperados. No solamente en lo monetario, recuerden lo que dijo Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma, porque para Dios lo importante es que el alma prospere. Lo demás vendrá por añadidura. Y Dios diciéndole ahora a Josué, verso 8, algunas veces, dice ahí, nunca. Ahora, yo quiero que usted vaya al versículo anterior. En el versículo anterior, en el segundo párrafo, dice, no te apartes, ¿verdad que sí? No te apartes. Dios le está diciendo a Josué, no te vas a apartar de la palabra. Pero en el versículo 8 le dice, nunca se apartará esta palabra de tu boca. O sea que la palabra también va a buscar a Josué. Dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde, diga conmigo, hay que guardar, hay que hacer, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando. Ahora no es una sugerencia. Dios le había dicho, tienes que ser muy valiente. Levántate porque tienes que ser muy valiente. Pero en el versículo 9 hay un mandato de parte de Dios. Y el mandato es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La promesa para una generación reservada. Y si usted cree que usted es una generación reservada, aplauda sobre su cabeza. Una generación reservada. Gente de altar está buscando al Señor. Mientras Moisés se apartaba, Josué se quedaba allí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Había una generación, eran los hijos de Elí. Allí los hijos de Elí, dice la Biblia en el versículo 12, que hacían lo malo y que no tenían temor o no habían conocido a Dios. Recuerden que la palabra conocer es intimidad. Ellos no tenían intimidad con Dios. Ellos no oraban, no ayunaban, no buscaban al Señor. Como eran los hijos del sacerdote, ellos creían que el Dios tenía nietos. Porque hay gente que cree que Dios tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y eran los hijos del sacerdote Elí, que no tenían temor de Dios y no conocían a Dios. Pero en medio de ellos se estaba levantando una generación, los Samuel. Dice la Biblia que Samuel ministraba delante de la presencia de Dios, aunque Samuel aún no había conocido a Dios. Dice la Biblia, aún no lo había conocido. Y aunque no lo había conocido, él era un niño de altar. Quizás Elí estaba creyendo, el sacerdote, de que después de su muerte, sus hijos eran los que iban a heredar el sacerdocio. Y no está mal que lo haya pensado, porque el sacerdocio se hereda por hijos. Pero era una generación que no amaba a Dios. Y entonces Dios tenía que preservar a una persona. ¿Sabe? En los planes de Dios siempre va a preservar algo. Lo que en el mundo nosotros decimos un as bajo la manga. Dios siempre va a tener a un Josué o a un Samuel como una generación reservada o una generación preservada. Mientras los hijos de Elí hacían lo malo, Samuel se estaba preparando. Y una noche, aunque no conocía la voz de Dios, Dios le habló. Aunque aún no conocía a Dios, él ministraba. Era un joven de altar. Hoy los jóvenes pierden el tiempo en tantas cosas.
Y lo que menos se acuerdan es ser hombres y mujeres de altar. Y un día, en una noche, dice la Biblia que Samuel escuchó su nombre. Samuel. Dice las escrituras que Samuel se paró corriendo y fue donde estaba Elí. Dígame. Elí le dijo, yo no te he llamado, vaya a dormir. Y otra vez, Samuel. Y fue corriendo Samuel y dijo, yo no te llamé. Yo no soy el que llamo. El que llama es Dios. Acuéstate. Y cuando te vuelva a decir, Samuel, tú di, habla que tu siervo escucha. Y salió corriendo Samuel a acostarse. ¿Por qué? Porque sabía que lo estaba llamando era Dios. Porque Dios es el que te llama, el que te capacita. Es Dios. Pero Dios no va a capacitar a una persona holgazana espiritualmente. Dios capacita a los Samueles de altar. Y dice la Biblia, y usted conoce la historia, que Dios lo volvió a llamar. Y comenzó Dios a hablarle a Samuel de todo lo que estaba aconteciendo. Es más, dice las Escrituras, en el capítulo 3 de Primera de Samuel, que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Samuel había crecido en un tiempo en donde la palabra de Dios ya no se hablaba. Samuel había crecido en un tiempo en donde la visión ya no estaba. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que marquen la diferencia. Porque aunque Samuel estaba creciendo en esa generación, en ese tiempo, él era de altar. Dice la Biblia que ministraba y dormía en el altar. Y por esa razón, dice las Escrituras, y después que Dios le habló a Samuel, Samuel fue conocido como el profeta de Dios. Porque Dios comenzó a hablar otra vez. ¿Saben qué es triste cuando Dios comienza a hacer silencio en una congregación por los hijos de Eli? Por culpa de los hijos de Eli. Pero gloria a Dios por aquellos Samuel que son entendidos. Y son esos Samuel que Dios dice, aunque los hijos de Eli no me quieren, yo tengo un Samuel reservado para este. Y Samuel creció. Y un día le tocó ungir a alguien. En el capítulo 9 y 10 de Primera de Samuel, Dios le hace que Samuel conozca a un joven llamado Saúl. Y dice la Biblia que el corazón de Samuel se unió al corazón de Saúl. De tal manera que después que Saúl desobedece a Dios, después que él era rey y desobedece a Dios, toma el lugar, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, toma el lugar del sacerdote. Y en el capítulo 15 de Primera de Samuel, desobedece lo que Dios le dijo, que matara a Amalek y a todos los seres vivientes que estaban allí. En el capítulo 16, Samuel se pone a llorar por ese líder. Y Dios le dijo, si yo lo deseché, ¿para qué lloré por él? Si yo lo deseché. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice la Biblia, y Dios reservó uno conforme a su corazón. Y viene Dios y le dice a Samuel, yo me he preservado uno en esta generación, que es conforme a mi corazón. Tienes que ir a donde está Isaí de Belén, a ungir a uno, al que yo te mostraré, dice la Biblia. Y Samuel, ligado su alma al corazón y su alma a Saúl, no entendió la palabra que Dios le había dicho. Dios le dijo, al que yo te muestre, a ese te vas a ungir. Y dice la Biblia que desfilaron 7 hijos de Isaí. Y el primero que comenzó a desfilar para ver si era el rey, inmediatamente Samuel dijo, de cierto estoy delante del ungido de Dios. Y el Señor le dijo que no, que ese no era el ungido. Esperara.
Necesitaban pasar 6 más para poder llegar a la generación reservada. Que usted y yo no seamos de los hijos de Isaí que tienen que pasar por alto. Que seamos aquellos. ¿Saben lo que estaba haciendo David cuando sus hermanos estaban desfilando? Estaba pastoreando sus ovejas. Que el Señor nos consiga trabajando. Que el Señor nos consiga ayudando al pueblo de Dios. Y se levantó David como esa generación reservada. ¿Y saben quién lo entendió? En 1 Samuel capítulo 18 dice la Biblia que cuando Jonatán conoce a David, inmediatamente sus corazones quedaron ligados. Se amaron de tal manera, dice la Biblia, de que Jonatán amó a David como a sí mismo. Eso aparece en 1 Samuel 18. Y en el versículo 4 dice las escrituras que Jonatán se despoja de su vestidura y se la entrega a David. Porque es una generación reservada y entendida. Jonatán sabía que después de Saúl, él no iba a reinar, sino David. Y le entrega a David las pertenencias de un rey. Porque sabía que después de Saúl venía el cumplimiento de una generación reservada. Que Nueva Jerusalén, todos en la Nueva Jerusalén, sea esa generación reservada, no desechada. Que sea esa generación que Dios está preparando para sustituir una generación de relevo. Que Nueva Jerusalén sea una generación de relevo. Para poder sustituir a los que ya terminan su carrera. La Biblia dice que todos vamos a correr. Pero ¿quién gana? ¿Cuánto se gana en el premio? En el libro de Génesis, en el capítulo 38, está el acontecimiento, y eso lo vimos hace unas semanas atrás, una predicación, con respecto a los hijos de Judá, que tuvo con Tamar su nuera. Dice la Biblia que tuvo 2 hijos, que ella estaba embarazada, eran de gemelo. Y dice la Escritura que en el momento de parir, la Biblia dice que cuando Tamar tenía dolores de parto, la partera que estaba con ella, dice las Escrituras, que vio que una mano salió de ahí del útero de su madre. Y cuando salió la mano, inmediatamente la partera le colocó un cordón de grana y se la colocó al niño, pero asombrosamente el niño volvió a meter la mano. Y ella estaba asombrada a lo que estaba viendo, porque lo primero que vio fue una mano salir, pero esa mano volvió a entrar. Y dice la Biblia que cuando vino el alumbramiento, el primer niño que sale, para sorpresa de la partera, no tenía el cordón de grana. Y lo agarra y le dice, ¿qué has hecho? Ella, la partera, le habla al bebé. ¿Qué has hecho? Has abierto una brecha. Y le colocó por nombre Fares. Y le dijo, porque echaste a un lado a un Sara con Z para salir tú. Porque aquel asomó la mano, pero no hizo nada. Y así somos muchos de nosotros. Hacemos bullas, pompones, asomamos la mano y no hacemos nada. Pero vienen los Fares y nos arrollan. Yo no sé cómo haría. Porque hay un solo conducto para salir de ahí. Y en el conducto del útero estaba Sara. ¿Cómo haría Fares? No sé. Pero lo que sí sé lo que significa su nombre que le colocó la partera. Abridor de brecha. Estaba reservado. Y de Fares viene Jesús. De una generación reservada está esperando el Señor. Una generación que el Señor diga, bueno, tengo que hacer esto para acá, voy a cambiar estos planes y se me va, levante otro.
En Primera de Reyes, capítulo 19, hablando de Elías, la Biblia dice que Elías tenía mucho temor, tenía miedo. Recuerden que se metió debajo de un árbol llamado el enebro y deseó morir. La Biblia dice que después Elías tuvo que caminar 40 días para hablar con Dios, para meterse en la montaña con Dios. La Biblia dice que Elías pensaba que solamente él había quedado. Y cuando Dios le habla, le dice: yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero Elías, se te acabó el ministerio. Se te acabó. Y tienes que ir a ungir a Eliseo en tu lugar. ¿En qué posición usted quiere estar? ¿En el que se le acabe el ministerio? ¿O en la posición de que Dios lo va a usar como una generación reservada? La Biblia dice que Elías tuvo que ir. Se consiguió con Eliseo. ¿Y Eliseo estaba qué? Trabajando. ¿Saben? Todos los que han sido llamados están trabajando. No crea que Dios lo va a llamar a usted mientras está de holgazán en la casa porque pasó toda la noche despierto jugando. No lo va a llamar. Dice la Biblia que él estaba con 12 yuntas y la yunta de buey, la última era el que estaba él arando. Y pasó Elías y le tiró el manto. ¿Y saben qué me llama la atención? Porque cuando él se dio cuenta que era Elías, él destruye el arado, lo rompe para que se convirtiera en leña y sacrifica en los bueyes con el que estaba trabajando, queriendo decir: ya de aquí no, esto no es lo que Dios me mandó a hacer, ahora voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Aprender de Elías. Hay gente que quiere inmediatamente ya un ministerio y no le gusta servir. ¿Saben? A Eliseo lo llamaron como el profeta porque le dijo: unge a Eliseo en tu lugar. Y Eliseo no se convirtió en profeta inmediatamente. Eliseo le sirvió a Elías. Y dice Elías y Eliseo. Y a Eliseo le decía su servidor. Le sirvió a Elías. Y ahí aprendió con Elías. Y un día Dios le dijo como a Moisés a Elías: Elías, hoy es el día que vas a partir. Y Elías le dijo: sí, Señor, sí, pero tienes que pasar por Berseba, por Gilgal, tienes que irte por Jericó, tienes que pasar el Jordán y te tienes que ir fuera al desierto. ¿Saben? Me llama la atención porque Dios sacó a Elías de la tierra prometida para morir al desierto, para llevárselo, no murió, para llevárselo en el desierto. Y dice la Biblia que un día Elías se levantó y comenzó a caminar y atrás caminó Eliseo. Gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que comienzan a fijarse en los buenos pasos. Él se fue detrás y Elías le dice: tienes que quedarte, Dios me dijo que yo tenía que pasar solo a Betel. Yo: no te voy a dejar. Y después, cuando llegó a Jericó: tienes que quedarte porque... Hasta que le dijo: porque es que ya Dios me va a llevar. Y le dijo: no importa, yo voy a estar contigo. Es más, dice la Biblia que los hijos de los profetas en el camino le decían: ¿no sabes que ya Dios se va a llevar a tu Señor? ¿Y qué le decía Eliseo? Cállense. Hasta que llegó al Jordán. Recuerde que Moisés se queda en el desierto y Josué pasa el Jordán para la tierra prometida. Ahora es al revés. Ahora Elías tiene que salir de la tierra prometida y para salir tiene que pasar el Jordán. Y cuando Elías va a pasar el Jordán, le dice a Eliseo: ¿pero por qué estás detrás? ¿Qué quieres? Le dice: yo quiero la doble unción, una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías le dijo: difícil cosa has pedido, pero solamente te la voy a otorgar si me ves. Solamente. Y dice la Biblia que pasaron el Jordán. Pero era tanto, perdón,
Era tanto como estaban Elías y Eliseo, que ningún ser humano podía separarlos. Nadie podía separarlos. ¿Y qué los separó? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que de pronto un carro de fuego vino entre ellos dos. Nadie, ninguna queja humana podía separar esto. Y dice la Biblia que vino un carro de fuego y los separaron. El carro de fuego quedó en el medio. Pásame el manto, Andrea. Recuerden que Elías había usado su manto para golpear el Jordán. Y el Jordán se abrió. Eliseo lo vio. Pero su alma estaba ligado, así como el alma de Jonatán y David. Así estaba ligado su alma. Que ni Saúl como padre lo pudo separar. Porque era el amor de Dios. Eliseo amaba tanto a Elías. ¿Ustedes saben los kilómetros que tuvo que caminar Eliseo? Pasar por Betel, pasar por Gilgal, pasar por Jericó, hasta pasar el Jordán, porque quería estar con su Señor. Y cuando le dijo, ¿qué queréis? La doble unción, muchacho. ¿Cómo vas a pedir eso? Te voy a decir algo, si me ves, te va a otorgar. Y de pronto, lo que no separaron los profetas, lo separó un carro de fuego. Porque era necesario la separación. Y era porque Elías tenía que partir. Y se separaron. Y dice la Biblia, y vino un torbellino y se llevó a Elías. ¿Y Elías qué hizo? Dejó caer el manto. ¿Y qué hizo Eliseo? Lo recogió. Y yo, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Elías. Cuando te vas a decidir a caminar con Elías para poder recibir lo que tú quieres. Dice la Biblia que Eliseo, después que se va Elías y se pone a llorar, Padre mío, le dijo, agarró el manto y golpeó el Jordán, como lo hizo Elías, imitando a su padre. Si él lo hizo, yo lo voy a hacer. Y golpeó. Las aguas se separaron y pasó solo, llorando. Porque es bueno cuando estamos dos caminando, ¿cierto? Es bueno. Pero cuando hay un carro de fuego que nos separa, que el otro se va, ¿qué hace el que queda? ¿Verdad que va a llorar? Y dice la Biblia que cuando los hijos de los profetas lo vieron de lejos, dijeron, ese es Elías, Eliseo o Elías. Y dijeron, es Eliseo, pero con la doble porción de Elías. Que el Señor derrame en cada uno de ustedes una doble porción. Presentar. Y salió Eliseo con el espíritu de Elías. Gloria al Señor. Y viene el Nuevo Testamento. Jesús, caminando, discipulando, enseñando a un pueblo, educando a un pueblo, y lo que tenía Jesús de tiempo para enseñar eran 3 años y medio. Yo llevo 6 y todavía no he pasado la primera página de lección de tarea.
Jesús con 3 años y medio tenía que educar al pueblo porque él sabía que se tenía que ir. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el capítulo 14, versículo 16, Jesús sabía que se tenía que ir. Y le dice a ellos, me voy. Y empezaron a entristecerse. Pero le digo, pero no los voy a dejar solos. Viene alguien reservado por Dios, el Consolador. Otro, dijo él. No dice el único, dice otro. Enviaré otro Consolador. Y es necesario que me vaya. Es necesario que yo me vaya para que Él venga, porque si yo me quedo, no se puede levantar el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo a sus discípulos, aunque hoy la noticia les cause tristeza, mañana se convertirá en gozo. Porque el Espíritu Santo sí va a estar con todos ustedes y en todos ustedes y los va a consolar y les va a hablar y les va a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado. Y un día sucedió. Jesús se tenía que ir. Y le dijo, pero no se vayan de Jerusalén. Quédense hasta que venga la promesa del Padre, lo que se habló en Joel. Va a venir ese Consolador, aquel que me va a sustituir aquí en la tierra, mientras yo voy a estar abogando por ustedes en el cielo. El Espíritu Santo. Y así pasó. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Usted conoce esa historia. Mas dice la Biblia, ya en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando se levantó una generación para evangelizar, una generación para predicar el evangelio del reino de Jesucristo, también se levantó oposición y se levantó un joven llamado Saulo de Tarso. Aquel joven que consentía la muerte de los cristianos. Y aunque consintió en el versículo 55, capítulo 7 del libro de los Hechos, aunque consintió la muerte de Esteban, Dios tenía alguien reservado. Y era el mismo Saulo de Tarso. Para que se convirtiera en Pablo. Para que trajera el evangelio a todas partes. Y que gracias a lo que dice la Biblia en el capítulo 9, cuando Dios le habla a Ananías y le dice, este Saulo de Tarso va a padecer en mi nombre, pero será un instrumento útil en mis manos, pero él va a padecer. Por lo que había acontecido. Recuerden que en Hechos capítulo 26, verso 7, Pablo dijo, yo creía que estaba haciendo las cosas bien, cuando estaba peleando contra el nombre de Jesús. Y aunque Pablo padeció, Pablo sabía que después se iba a levantar una generación, y es la generación de hoy, donde usted es partícipe, y que usted pertenece a esta generación reservada. Vamos a darle un aplauso al Señor mientras nos ponemos de pie. Por eso que Jesús le dijo, yo me tengo que ir. Y Jesús le dice en Mateo 28, 19 y 20, cuando le da la asignación de la gran comisión, le dice, ahora ustedes tienen que predicar el evangelio. Ustedes tienen que ir a ser discípulos. Ustedes son esa generación reservada. Gloria a Dios. Agarren el púlpito. Y nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo es para la mía. Que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.